se propone algo, se prueba con el experimento, el experimento nos dice que estábamos acertados en algún fragmento y equivocados en otro, lo vamos corrigiendo y volvemos al experimento, y ese es el funcionamiento de la ciencia moderna. Fin del paréntesis, y ahora vamos a algunas aplicaciones de la mecánica cuántica. Esto de acá es el conjunto de... voy a hablar algo muy brevemente de núcleos y hipernúcleos, que es mi área de trabajo. Voy a poner una sola transparencia de esto, pero lo tengo que nombrar. Estos son todos los núcleos que existen en la naturaleza, algunos de ellos decaen. Además de los núcleos convencionales, que son los que están acá, más arriba, están otros que se llaman hipernúcleos, que además de protones y neutrones, ustedes saben, un átomo está formado por una nube de electrones y en el centro está el núcleo atómico. El núcleo, este es un átomo de helio. En el centro hay 2 protones y 2 neutrones. Observen la escala. El radio del núcleo es de un Fermi. Un Fermi es una unidad de medida. Y el radio de todo el átomo es de 100.000 Fermi. Y casi toda la masa del núcleo está en el centro, en el núcleo. O sea que el átomo tiene un tamaño de un Armstrong aproximadamente, que son 100.000 Fermi, pero tienen casi toda la masa concentrada en un pedacito muy chiquitito que es el núcleo. Además de los núcleos convencionales que están acá, existen otras cosas que se llaman hipernúcleos, que además de protones y neutrones, como se empezaba a decir, tienen otras partículas, en este caso partículas lambda, que tienen una propiedad que se llama extrañeza. Esos núcleos decaen, y para describir esos decaimientos se necesita de la mecánica cuántica. Es lo que yo calculo. Y ahora veamos el tema del brillo del Sol. El Sol está formado por básicamente hidrógeno. El hidrógeno se fusiona, y al fusionarse libera energía, y el producto final es helio, y esa energía que se libera es la luz que vemos. Ahora bien, hay una pregunta válida. ¿Por qué no se consumió todo el Sol? Si están los núcleos de hidrógeno puestos en contacto, ¿por qué tarda tanto en consumirse? Y la respuesta tiene que ver justamente con una explicación cuántica del problema. Ustedes deben recordar de la secundaria que las cargas eléctricas son positivas y negativas, y las cargas del mismo signo se repelen, y las cargas de signo opuesto se atraen. Dos núcleos de hidrógeno son 2 protones, son 2 cargas positivas que se repelen. Entonces, sin embargo, la fuerza eléctrica es repulsiva, pero si llego a una determinada distancia, se transforma, sigue actuando la fuerza colombiana, la fuerza eléctrica, pero aparece en juego la fuerza nuclear, que es fuertemente atractiva. Entonces, si logro que 2 núcleos se acerquen lo suficiente, actúa la fuerza nuclear, que es atractiva, y se fusionan, se juntan violentamente. Y al hacer eso liberan energía. Ahora bien, para que se junten necesito poner energía. La pregunta es si la energía de los átomos en el Sol realmente alcanza para eso. Y la respuesta es sí, porque lo veo. Pero si uno ve las energías de las partículas del Sol, encuentro que están muy por debajo de la que se necesita para pasar esa repulsión coulombiana. Y ahí aparece una cosa que en mecánica cuántica se llama efecto túnel. Si yo tomo la mano y golpeo esta mesa, díganme ustedes si creen que mi mano puede llegar a atravesar la mesa. Nadie va a creer que
si golpeo en un momento dado, mi mano va a poder atravesar la mesa. Cuánticamente, yo no diría que es imposible, diría que es muy poco probable. Yo en todas las clases pruebo varias veces en la esperanza de que alguna vez la mano pase, pero nunca me ocurrió. Entonces, lo que está ocurriendo en el Sol es que el hecho de que dos partículas se fusionen es extremadamente poco probable. Pero hay tantas partículas en el Sol que, a pesar de que es muy poco probable, algunas lo logran hacer. Y eso es lo que determina el brillo del Sol. Afortunadamente, no ocurre tan rápido como para que el Sol ya no exista. Sin embargo, todos saben que las estrellas grandes duran poco y las estrellas chicas duran más. ¿Por qué? Porque las estrellas grandes tienen más energía y logran hacer la fusión más rápido. Entonces, a nivel nuclear, hay distintos tipos de reacciones. Una de ellas es la fusión nuclear, que en el caso del hidrógeno es fuertemente exotérmica, libera energía. Después existe otro proceso que es la fisión nuclear. Fusión es que dos cosas se juntan. Fisión, se cortan. Entonces, bueno, la fisión de un átomo como el uranio 235 también es exotérmica. ¿Qué ocurre? Un átomo de uranio recibe un estímulo, entra en un estado de más energía, que es inestable, y se fisiona, se corta en dos y libera más energía. Y libera algunas partículas. Entonces ahí está lo que se llama densidad crítica. Si tengo ese átomo de uranio junto a otros átomos y están cerca, estas partículas que se liberan acá provocan la fisión de otros, que a su vez provocan la fisión de otros, que es lo que se llama la reacción en cadena. Si la densidad, si están separados, hay uranio, los uranios se sacan de minas. ¿Por qué naturalmente no explotan? Bueno, porque la densidad es baja. Ahora, si lo purifico y logro una densidad más alta, puedo provocar esa reacción en cadena que, si es en forma controlada, me permite generar energía eléctrica, y también la bomba atómica funciona de esa manera. La masa de un núcleo es menor que la suma de sus componentes. ¿Por qué? Porque hay un equivalente entre la masa y la energía que propuso Einstein. Y esa fórmula, E igual a mc cuadrado, especialmente en los años 60, era muy popular al punto de que se pintó en la cubierta de un portaaviones. Entonces, ciertos átomos, cuando se fusionan, liberan mucha energía, como el hidrógeno. Ciertos átomos, cuando se fisionan, cuando se cortan, también liberan energía, como el uranio. Y después lo otro, después hay átomos que hay que ponerles energía para fusionarlos y hay que ponerles energía para fisionarlos. Por ejemplo, uno que se necesita ponerle bastante energía para lograr la fusión, para lograr obtenerlo, es el oro. ¿Y dónde se forma el oro? Se necesita tanta energía para hacer el oro que solo se forma en una supernova, en el colapso de una estrella muy grande. Todo el mundo alguna vez agarró un papel y lo quemó. Ustedes agarran un papel y lo queman, hay cenizas, después agarran un trapo y limpian las cenizas. El oro es la ceniza de una estrella muy grande que se quemó. Es parte de las cenizas de una estrella grande que se quemó. O sea, cuando tienen un objeto de oro, están viendo las cenizas de una estrella grande.
Esto se lo digo una vez a los alumnos, les gustó y lo digo. Así que bueno. Pero lo que quiero decir con esto es que los núcleos se fusionan y se fisionan, a veces se necesita darles energía, como el caso del oro, a veces uno obtiene energía de ellos, como el caso del uranio cuando se fisionan, y el ejemplo anterior de el hidrógeno. Otra cosa que tiene que ver con la mecánica cuántica son los espectros. Si ustedes toman un prisma y hacen pasar la luz blanca del sol, eso se descompone en distintos colores. Esos colores son el arco iris, por ejemplo. Ahora, si en lugar de tomar la luz blanca del sol, tomo una muestra de algún gas como el hidrógeno y hago el mismo proceso, no encuentro este espectro que se denomina continuo, encuentro líneas. Estas líneas, este es el caso del espectro del hidrógeno, del mercurio, del neón, son como la huella digital del átomo. Una vez que veo el espectro, sé qué sustancia tengo. Y eso me permite identificar sustancias, que tiene enormes aplicaciones. ¿Cómo explico estos espectros que no son continuos? O sea, esto es continuo y esto que no es continuo, donde tengo acá oscuro es porque no tengo nada. Lo complementario de continuo es discreto. Tengo un espectro discreto. Solo lo puedo entender con la mecánica cuántica. El hecho de tener espectros discretos es algo que puedo entender solamente desde el punto de vista cuántico. Así como hay espectros atómicos, que es lo que estoy viendo acá, también hay espectros nucleares. Y hay un ejemplo que me parece interesante, que es el de la resonancia magnética nuclear, que tiene aplicaciones médicas. ¿Cómo funciona eso? Los núcleos núcleos que tienen un número impar de protones o neutrones tienen una propiedad que se llama spin, que no vale la pena definir, pero que para entender un poco la idea es como si fuera un pequeño imancito. Entonces, ¿cómo funciona una resonancia magnética nuclear? Se coloca al objeto, que puede ser una persona, en un campo magnético muy intenso, y eso hace que ese imancito pueda tomar una de dos proyecciones, que tiene dos energías diferentes. Entonces, una vez que se logra eso, se logra esto que se llama, perdón, bueno, una vez que uno logra esto, que se llama desdoblamiento de pido disculpas. Una vez que se logra esto, que es el desdoblamiento de los niveles, con radiofrecuencias se hace pasar del nivel bajo al nivel alto y después vuelve solo al nivel bajo. Cuando vuelve al nivel bajo, emite radiación en un patrón de frecuencias bien determinado, bien definido, que con detectores se miden. Y ahí sé dónde está el hidrógeno, dónde está el agua. Y sabiendo dónde está el agua, sé la composición de los tejidos. ¿Por qué esto me parece muy particular? Pero si en los años 50, a mí, digamos, a una persona que trabajaba en física en los años 50, le preguntaban si esa cosa del spin del núcleo podía llegar a tener algún uso práctico, yo en lo personal hubiese respondido que no. Y sin embargo, algo tan singular como el spin del núcleo del átomo tuvo una aplicación práctica. Y por eso me pareció interesante. Y ahora voy a terminar con dos transparencias que muestran dos aspectos de lo que
de la importancia de la mecánica cuántica. Yo le nombré, para entender la mecánica cuántica, por ejemplo, el brillo del Sol. Ahora, antes de que existiera la mecánica cuántica, el Sol brillaba igual. Entonces, la pregunta es, a partir de la mecánica cuántica, ¿qué cosas logramos desarrollar? Y dos de las cosas que se han logrado desarrollar es el transistor y el láser. Acá tengo un láser. Esto funciona con una cosa que se llama diodo láser, que está aquí adentro. Estos dos objetos fueron desarrollados a partir de nuestro conocimiento de la mecánica cuántica. Si no sabíamos mecánica cuántica, no hubiésemos podido, la tecnología no hubiese podido desarrollar esto. Entonces, y estos dos objetos, el transistor y el láser, han tenido enormes efectos en nuestra vida cotidiana. Las computadoras y los celulares son posibles gracias a este desarrollo, y fue un desarrollo posible gracias a nuestro conocimiento de la mecánica cuántica. Ese es un aspecto, pero quisiera enfatizar el segundo aspecto, que a mí en lo personal me parece más interesante, que es este de acá. Observen estas imágenes. Primero vamos a describir las imágenes. Acá que tengo, este es el puente de Brooklyn. Acá tengo una mesa con un conjunto de objetos, y acá veo dos imágenes que parecen de ciencia ficción. El puente de Brooklyn es una obra de ingeniería bastante importante que se terminó de construir a fines del siglo XIX. 40 años después, poco menos de 40 años después, 1970 y tanto, casi 1940, Otto Hahn en esta mesa demostró la existencia de la fisión nuclear. A partir de la demostración de la fisión nuclear que se hizo en esta mesa, se empezaron a hacer experimentos de distintos tipos, en particular de física nuclear. Ahora bien, para hacer los experimentos de física nuclear se necesitaban energías grandes. Hasta ese momento existía la tecnología para hacer grandes obras. Aquí está, esto se hizo 40 años antes que esto de acá. Pero sin embargo, mientras que las grandes obras de ingeniería iban por este lado, la ciencia pura se resolvía básicamente sobre una mesa. Después, cuando empezaron a aparecer estos fenómenos cuánticos y se necesitó hacer experimentos con más energía, empezó a haber una interacción entre la tecnología, la industria y la ciencia pura. Cada vez se fueron construyendo aceleradores más grandes. Con los aceleradores se desarrollaron nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías apareció el desafío de construir cosas más grandes. Y acá vemos una persona. Esto es un acelerador en el CERN. Y observen el tamaño de las máquinas que estamos puestas en juego. Estamos viendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, veamos, si uno mira esta máquina, la pregunta es, ¿por qué gastan tanto dinero en hacer una máquina así? ¿Solo por curiosidad? ¿Solo para dirimir si una partícula tiene una masa u otra? Es mucho más que eso. Construir una máquina así es un desafío en sí mismo, y cuando se construyen se desarrollan tecnologías que después afectan el resto de la sociedad y nos afectan todos los días. Entonces, ese cambio en la relación entre ciencia y tecnología se dio a partir de los experimentos cuánticos que se empezaron a hacer, que determinaron una interacción muy distinta. Ahora las cosas crecen muy rápidamente por esa fuerte interacción entre ciencia y tecnología, que es relativamente nueva. Resumen y perspectivas. Bueno, ¿qué es cuántico? Es una denominación genérica para designar fenómenos reales correspondientes a una escala de aislación comparable a la constante de Planck.
Después hay cosas que las entendemos a través de la mecánica cuántica, como el brillo del sol, los efectos atómicos o nucleares, la fluorescencia, fosforescencia, los fenómenos naturales que no admiten una explicación clásica. Después hay desarrollos a partir de la mecánica cuántica, como el transistor, el láser, la energía nuclear, aplicaciones médicas como terapia de radiación o resonancia magnética nuclear, la computadora, los celulares, etc. Son tecnologías que requieren de la mecánica cuántica, que requirieron de la mecánica cuántica para su desarrollo. ¿Por qué es importante la mecánica cuántica? Porque explica un pedazo importante de la naturaleza, que no puede ignorar. ¿Qué perspectivas hay? Esto recién comienza. El cambio en la relación entre ciencia y tecnología es reciente, que aún así tuvo un efecto enorme. En los últimos 60 años fue ese cambio y tuvo un efecto enorme. Y desarrollos potenciales líneas de desarrollo está la nanotecnología, la computación cuántica, etc. Para terminar, quiero compartir con ustedes una frase que no tiene que ver explícitamente con la mecánica cuántica ni con la física, sino con la ciencia en particular. Es una frase que leí hace poco y me pareció muy buena para cerrar esta charla en el marco de este ciclo de discusión científica. ¿Qué es esta? Dice, a veces olvidamos que el conocimiento científico es confiable, no porque los científicos son más inteligentes, objetivos u honestos que el resto de las personas, sino porque sus afirmaciones están expuestas a la crítica y a la replicación. Crítica y replicación. La ciencia está expuesta a la crítica y a la replicación. Cuando hay algún desarrollo científico, la gente critica, dice que le parece bien o mal, da argumentos para eso, y además está expuesta a la replicación. Si uno dice que logró desarrollar tal o cual cosa, tiene que dar los elementos para que otro en las mismas condiciones lo reproduzca, lo replique. Y eso es lo que le da potencia a la ciencia, y no veo por qué debe estar restringido exclusivamente a la ciencia. Muy bien, muchas gracias. Hipernúcleo. Hay partículas que son estables y partículas que son inestables. Por ejemplo, un protón no sabemos si decae o no, pero si llega a decaer tiene una vida muy larga. Un neutrón, en cambio, en estado libre, en 15 minutos se desintegra en un protón, un electrón y otra cosa que se llama antineutrino. En ciertas reacciones nucleares se forman partículas con propiedades particulares. Una de esas partículas es la partícula lambda. La partícula lambda es una partícula de una masa, la masa de un protón o de un electrón es de el orden de 938 una unidad, se llama megaelectronvolt, no importa qué es, pero 938. Esta tiene una masa de 1116, tiene un poquito más de masa, y después de crearse tiene ciertas propiedades, no tiene carga. Las partículas que ustedes generalmente conocen son el protón, el neutrón, el electrón, etc. Pero hay una familia muy grande de partículas que se forman con ciertas reacciones nucleares, ciertas reacciones. Y esta decae. ¿Cuánto vive una partícula lambda? Es a la menos 13 segundos. Se desintegra muy rápidamente. No puedo construir un hipernúcleo y tenerlo como algo estable porque se desintegra muy rápidamente. Todavía no. Lo bueno de la ciencia es que no sabemos si va a tener aplicaciones o no.
yo les nombré el ejemplo del spin del núcleo. Si hace 50 años nos preguntaban si podía tener alguna aplicación, yo en lo personal hubiese dudado si podía tener. Después otras tantas cosas no las tienen. Pero bueno, es ciencia pura. Si después logramos tener con eso alguna aplicación, no lo podemos saber todavía. Hoy no. Una pregunta, o sea, ¿la partícula lambda se usa para explicar lo que pasa hasta el descubrimiento o realmente hay una cierta parte que se comporta como esa partícula lambda? Hay una parte que se comporta como la partícula lambda, sí. Existe durante un tiempo breve un núcleo que además de protones y neutrones tiene una partícula lambda que se denomina hipernúcleo. Y después decae. Pero existe durante un tiempo. Una cosa que siempre me impresionó mucho es esto de la invisibilidad de las partículas, ¿no? El hecho de que en la física cuántica las partículas son realmente idénticas en todo sentido. ¿En qué momento algo de estas dejan de ser idénticas? Por ejemplo, yo digo que dos electrones son idénticos en todo sentido, no puedo decir cuál es cuál. Intercambio uno por otro y no me doy cuenta. Dos protones lo mismo, dos átomos, uno tiene que pensar que también son intercambiables, nunca me voy a dar cuenta cuál es cuál. Dos moléculas siguen siendo indistinguibles, ¿a partir de qué tamaño? Bueno, naturalmente es una muy buena pregunta. Yo lo vincularía con el tema de la acción en el problema. Y además, digamos, voy a dar una respuesta en físico. Si yo tengo dos átomos separados, ¿por qué los electrones de uno tienen el mismo conjunto de números cuánticos que los electrones del otro? Porque no hay longitud de correlación entre ambos. Entonces puedo tenerlo. En algún momento se pierde la correlación entre ellos y si no, no podía tener tantos átomos en estado fundamental, ¿no es cierto? A veces es sutil la respuesta a la pregunta, pero yo lo vincularía uno con la longitud de correlación y otro con la acción del problema. ¿Hay una fuerza repulsiva que mantenga a los electrones separados del núcleo o por qué están todos juntos? Está bien, esa fue la pregunta del millón durante mucho tiempo. Permítanme explicitar un poco mejor la excelente pregunta que hizo esta persona. Los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. ¿Por qué no se pegan todos al núcleo si se atraen? Bueno, la interacción gravitatoria es efectiva. ¿Por qué la Tierra no se cae sobre el Sol? También es atractivo. Ahí, con eso tal vez podríamos decir, bueno, ahí hay una cosa que se llama momento angular, que es una cosa un poquitito más sutil, pero por lo menos es un ejemplo en donde no ocurre. Hay un problema todavía más sutil, que es que una carga eléctrica, cuando se acelera, irradia. Quiere decir, digamos, ¿cómo funciona una máquina de rayos X? Que está en el dentista, por ejemplo. Toma electrones, los acelera, los hace chocar contra una cosa dura y al frenarse, los electrones irradian en el rango, un rango amplio, pero en particular en los rayos X. Entonces, ¿por qué si el electrón está dentro del átomo no irradia? Y esa es la pregunta que desvelaba a los científicos durante mucho tiempo. Y la respuesta es puramente cuántica. Es porque uno resuelve la ecuación
y el nivel de energía menor es 1 por un determinado radio medio, y no puede irradiar porque no hay un nivel de energía menor. O sea, para sintetizar, complementé, o sea, es una cuestión de equilibrio. Tu excelente pregunta con mi pobre respuesta. Porque la respuesta que te di te deja totalmente satisfecho. Pero bueno, es que hay que resolver, para entenderlo bien hay que resolver el problema cuántico. Sin embargo, la pregunta básica tuya era ¿por qué no se juntan? Bueno, por lo menos lo ves con los planetas, pero el problema del átomo es un poquito más complicado porque son cargas y las cargas aceleradas. Y claro, porque tampoco vemos un núcleo que tenga electrones adentro, como si pasaría si, por ejemplo, un planeta viniera derecho al Sol, quedaría dentro del Sol.